Estos son los componentes, quiero recalcar. El endotelio del capilar fenestrado, no se olviden, estoy hablando de ese epitelio que hay en el capilar. El capilar que está diciendo que tiene fenestraciones. Ustedes ven aquí los edificios, las diapositivas ya les he pasado, ¿verdad? Ahí están los edificios que te hablan de fenestrado. Entonces, yo les pregunto a la siguiente semana, el día de muestro, la evaluación que tenemos a la siguiente semana, si no dice endotelio del capilar fenestrado, no voy a hacer valer. Ojo, no pregunto de diapositivas, no pregunto, no hay medios puntos por si acaso. Solamente te experimento lo que les digo ya, porque has puesto esta partecita, te hago valer esto y te pongo medio punto. En las evaluaciones de ITO no hay medios puntos. Entonces, uno de los componentes es el endotelio del capilar fenestrado. Ya, tiene que decir fenestrado, porque eso es parte de la barrera. Otro, la membrana basal glomerular, que les he explicado, antes de semana les he explicado y voy a volver a repasar, de que cumple una función importante para seleccionar qué proteína, qué aminoácido, qué molécula tóxica o medicamentosa va a filtrar, dependiendo de su tamaño. Y ya les voy diciendo, en la membrana glomerular vamos a encontrar 3 láminas, 2 láminas raras que están, una externa, una interna, y al medio encontramos una lámina densa. Esto es, esos 3 tipos de láminas que vamos a encontrar en la membrana basal, muchachos, hace referencia a lo que nosotros podemos observar al microscopio electrónico, ¿ya? Y que se ha establecido, gracias a ese tipo de estudios con microscopios electrónicos, de que esta laminilla o lámina densa es la que ayuda a que no pasen muchas proteínas que son útiles para los niños. Eso en cuanto al segundo componente, que es membrana basal. El tercero son los pedicelos interdigitados de los podocitos. Ya conocemos a los podocitos, pero han dibujado los podocitos, he preguntado sobre los podocitos. Creo que no hay duda sobre lo que son los pedicelos, que en realidad son prolongaciones secundarias, que en realidad son las que van a abrazar al capilar y que en este caso cumplen la función de formar parte de esa barrera. Y ahí está, los pedicelos, ahí está marcadito, dice pedicelos, ¿no? Está envolviendo de alguna manera el capilar. Algo que he recalcado la anterior semana era sobre el diafragma. Este es el diafragma. Si visualizamos un poquito aquí, por favor, espero que todos lleguen hasta aquí en su vista. Esto es un diagrama. Diagrama significa que está dibujado representando algo. Esto que se ve en forma de U más o menos son los pedicelos. Aquí tendremos la lámina basal o membrana basal, número 2. ¿Sí? Aquí tenemos ese endotelio, esas células planas que forman parte del capilar. ¿Ya? Y el cuarto elemento es este diafragma de las ranuras. Diafragma. Este diafragma, muchachos, es de vital importancia. Algunos histólogos mencionan que es otra lámina, es como una membranita, que está formada por protoglucanos y fibras elásticas, y que ayuda más a filtrar solamente lo que requiere ser filtrado y eliminado por la orina. Entonces, este cuarto componente muchas veces es el que se altera en lo que llamamos ultrafiltrado glomerular. Reitero, del ultrafiltrado glomerular que les he enseñado ya la anterior semana, sí, es de donde nace la primera orina. Luego, y les vuelvo a reiterar, vuelve a pasar por todo ese sistema tubular que me lo han dibujado un grupo, ¿no ven? El sistema colector, el sistema contorneado proximal, el contorneado el recto, el asa de gen, ¿les acuerdan? Se han dibujado, sí, sí. Un grupo ha dibujado este experimento, ¿verdad? Entonces, después de que usted filtrado pasa la orina,
pero continúa la deabsorción, continúa absorbiéndose o secretándose proteínas, productos que no son útiles para el cuerpo o rescatando algunos que todavía necesita el cuerpo. Les he mostrado también esto. Ahí están los pedicelos de los podocitos, la hendidura de filtración que se ha logrado ver gracias a la microscopía electrónica, les decía, la membrana basal. Fíjense las dos membranas, las dos láminas raras, la externa y la interna, que son láminas no muy condensadas a microscopio electrónica, y la del medio es la lámina densa, lo que más oscura, ¿sí? Y el endotelio fenestrado. De vital importancia que me pongan endotelio fenestrado, ¿ya? Es fenestrado, parte de las características. Cuando se llama la fisiología se van a dar cuenta, es de vital importancia saber eso, que es un endotelio fenestrado. Ahí está la membrana basal con esas láminas raras, externas e internas, y la densa que es más gruesa, que dice que impide ese paso de las macromoléculas, importante. Ahí está otro esquema de lo que estamos hablando. Si ustedes quieren, pueden estudiar esta parte con este diagrama, diagrama en el cual podemos ver los pericelos en forma de U, podemos ver justamente el diagrama, es la membrana basal y el endotelio fenestral, la barrera de filtración nominal, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Y importante, existen unas cianoproteínas que tienen una función, les decía, que es de carga negativa, que ayuda a jalar, les decía, iones de carga opuesta. Entre esas cianoproteínas, que así se las denomina, son la nefrina y la clodocalicina, que estas van formando ese diafragma de la barrera de filtración. Y ahí podemos ver cómo se produce esa barrera y solamente pasa las proteínas que son de la carga negativa para que pueda pasar hacia la parte urinaria. Algo que les dije, y todavía estoy hablando de la parte del glomérulo, del corpúsculo en general, les decía que para el ultrafiltrado plasmático interviene también la presión que tenemos sanguínea, que va desde el corazón, ¿verdad? Con esa presión que pulsa la sangre del corazón y que va repartida a todo el cuerpo, a todos los órganos que tenemos. Esa presión influye para que se produzca este ultrafiltrado. Además, la otra presión que ayuda a que se produzca este ultrafiltrado es lo que se llama la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Ya van a aprenderlo conmigo, van a aprender lo que es la presión oncótica, que es esa presión que ejercen los elementos solutos, ¿no? Todos los solutos que componen, por ejemplo, en la sangre. Que puede haber otros compartimentos de agua y solutos, pero la presión que ejerce los solutos al momento de pasar una barrera. En este caso se lo llama presión oncótica glomerular. Entonces, por esta barrera que les acabo de decir, estoy reiterando, con la ayuda de la presión hidrostática sanguínea, la presión inclusive hidrostática de la cápsula y la presión oncótica van a ayudar a ese ultrafiltrado por esta barrera. Entonces, además de esos 4 componentes de la barrera, incluye las presiones. La presión que va desde el corazón, la presión de los solutos y la presión de la cápsula, para que pasen proteínas, pasen moléculas tóxicas o desechos químicos hacia la orina. ¿Entendido? ¿Están entendiendo, muchachos? Estoy repitiendo. Se dice que en un día
180 litros podemos hacer de filtrado glomerular. Les decía, la anterior semana les he hablado de la diuresis, que es la producción de orina, que tenemos una producción de orina de 1200, de 1200 hasta 1500 ml por día, todos, obviamente no en una sola micción. Ahora, micción es, ¿qué es micción? La eliminación de la orina, ¿verdad? Entonces la micción puede ser dada en diferentes etapas y en diferentes horarios. Tiene un ciclo también, por si acaso, la micción. Todos tenemos micción nocturna o diurna. Diurna, ¿no ves? O alguien tiene problemas nocturnos que tienen micción nocturna. A él se llama nicturia, por ejemplo, porque no es normal, en la noche tenemos que dormir, ¿no ves? Además de echarle el TikTok, también tenemos que dormir y no tenemos micción. La micción usualmente por una hormona que tenemos que se llama cortisol, que regula el que estemos alertas y demás. Vamos a llevar ya en 2-3 semanas lo que es el cortisol. Ayuda también a que podamos tener el reflejo de la micción. Por eso es que la micción siempre es diurna. Algunas personas tienen 2-3 micciones por día, o 4 o 5, dependiendo de sus hábitos. Ahorita vamos a hablar de vejiga, pero no, silencio, no suele ser nocturna. Solamente en pacientes adultos mayores con problemas de próstata tienen nicturia, y sí es una alteración del ciclo de la micción de la diuresis. Les estoy contando un poquito sobre ¿Qué me haces eso? Hemos hablado de las células mesangiales, ¿no es así? Las intraglomerulares, extraglomerulares, etc., ¿verdad? Y nos habíamos quedado aquí, muchachos. Lo de amarillo es la orina primaria. ¿Por qué se denomina orina primaria? La primera orina que se genera. La orina que se genera. Es el primer filtrado. Sí. Es como tal, había mencionado también que es orina virgen, porque no, aparte de no tener otros componentes, solamente es orina ya filtrado, pues así de los capilares. Y aquí también les había mostrado y les dije, después de la nefrona, todo este sistema tubular que ya lo conocen, tiene la función de absorción, tiene la función de secreción. Entonces, llega a los túbulos colectores, y ya la orina final, la orina secundaria lo denomina, donde todavía ha habido una reabsorción de algunos solutos útiles y ha habido tal vez la secreción de algunos otros iones, proteínas, moléculas que tenía que ser eliminadas. ¿Ya? Entonces, también les dije la anterior semana que junto con este sistema tubular que incluso hemos dibujado, hay el acompañamiento de arterias, o sea, vascularización, tanto venosa como arterial, ¿qué función va a tener el acompañamiento? Que muchas veces del túbulo va a salir sodio, por ejemplo glucosa, hacia la sangre para volver al cuerpo. O puede que ingrese otra vez al túbulo, al sistema tubular, alguna otra molécula o ion que no requiere nuestro cuerpo. Se dice, y ya les voy anticipando un poquito de histofisiología, chicos, se dice que el riñón es un regulador corporal. ¿Por qué? Porque si va a ver, ahorita vamos a ver esto, porque si va a haber alteraciones de la volemia, o sea, de la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo, el riñón va a cumplir la función de regular el líquido de nuestro cuerpo. Por eso les hablaba la anterior semana, ¿sí? Los pacientes renales tienden a estar hinchados. ¿Alguien ha visto alguna vez? No creo que haya visto. Tal vez algún familiar con problemas renales tienen a hacer edema. Hay inclusive, y eso ya van a llevar en quinto o sexto semestre, hay la facies renal. La facies renal es, inclusive los antiguos médicos decían
que la facies renal aparenta ser como muñeco chino, muñeca china, porque una persona normal que no tiene los ojos rasgados se edematiza, retiene tanto líquido que se vuelve chinito, y porque los pómulos están muy edematizados. Ese es un signo, por ejemplo, de enfermedad renal, retención de líquido. ¿Entendido? Entonces, el riñón con la histofisiología es un órgano que va a regular la volemia. Si va a identificar por algún tipo de deshidratación disminución de la volemia, ahorita lo vamos a conocer, ciertas hormonas van a ayudar a retener agua o a eliminar solutos. ¿Ya? Entonces, por eso es que estoy recalcando que hay ya absorción tubular o secreción tubular. Eso lo vamos a ir viendo en los segmentos. Y algo también habíamos visto ya la anterior semana, y les decía, los túbulos contorneados, el proximal, los que están cerca a la nefrona, están formadas por, les decía, ¿no ven? Hemos visto también en este segmento, células cúbicas con microvelocidades largas. Estas, fíjense, en esta imagen realmente da un panorama muy general de qué es lo que pasa en este lugar. Y aquí voy a ser enfática. Se reabsorbe, o sea, reabsorbe significa que sale del túbulo, de esa primera orina que se ha formado acá, sale hacia el intersticio, sale sodio, jala al cloro. ¿Qué es esto? Química. Bicarbonato. Potasio, ¿no ves? ¿Saben, no ves, chicos? Ya son niños del colegio. Bicarbonato y potasio. Además, con todo esto jala también agua. Con todo esto también jala glucosa, aminoácidos. Pero reitero, ¿a dónde jala? Hacia el espacio intersticial o al intersticio del riñón para llegar a la sangre otra vez. ¿Entendido? A eso se llama reabsorción tubular. O sea, está saliendo de la orina, la primera orina, la orina primaria, la orina virgen que les he dicho. De esa orina salen todos estos iones y moléculas. ¿Ya? Y va a ingresar hidrógeno, ácidos orgánicos que van a volver un poco alcalino a esa orina que es isotónica. Isotónica significa que no es ni ácido ni alcalino. ¿Entendido? Ya les estoy explicando la histofisiología. Algo bien importante para que se acuerden de la glucosa. Las personas diabéticas, como tienen tanta azúcar, ¿no ves? Saben que la diabetes es problemas del azúcar. Como tienen tanta azúcar, en este segmento no le logra eliminar toda la glucosa. Y es por eso que aparece lo que se llama glucosuria. Y alguna vez van a encontrar en un examen de orina, van a decir presencia de glucosa en la orina. Porque les estoy diciendo que si bien ha pasado glucosa a esa orina primaria, escúchenme lo que les estoy diciendo, de la sangre ha logrado filtrarse a esa orina primaria virgen toda la glucosa, pues se reabsorbe en el túbulo proximal para volver a la sangre. Entonces, si hacemos un examen de orina no tendría que haber glucosa, muchachos. Pero en pacientes diabéticos sí hay, porque hay un exceso de cantidad de glucosa. Entonces, no logra pasar junto con el sodio, con el bicarbonato, toda la glucosa. Porque también decirles que todo este proceso que les estoy mencionando es mediante canales transportadores que necesitan la ayuda de ATP, de energía. Por eso es que esas células tienen bastantes mitocondrias. ¿Entendido?
porque va contra gradiente. El tubo proximal, eso ya lo saben, los tipos de células que existen. Y aquí está, y se resume todo lo que les he estado diciendo hace un momento. Vuelve a ingresar el sodio, el potasio, todo lo que les he mencionado con ayuda del ATP para ingresar a la sangre. Y aquí está incluido la glucosa. Entonces, si yo tomase un poquito de esta orina, tuviera que tener la glucosa en cero, porque lo estás absorbiendo. Pero si hay la presencia de azúcar, de glucosa en la sangre, perdón, en la orina, significa de que posiblemente tiene exceso de azúcar en la sangre. ¿Entendido? En el asa de Henle, hablando de la fisiología, les había mencionado de que es algo muy interesante. En esta primera rama delgada descendente está formado por canales que les decía que es de acuapurina 1. ¿Lo ven? Les he mencionado esto. Donde deja pasar fácilmente el agua. No necesita ni ATP. Entonces, pasa el agua y jala a la urea. Les he hablado de la urea la anterior semana. Yo me acuerdo que les he hablado a ustedes de la urea. Les he hablado a los que comen cevichito, panchaditas, y elevan su urea y luego están queriendo eliminar por la orina. ¿Sí? No. Y de ahí viene esa enfermedad de la gota, les decía. La gota. Han debido escuchar a algunos familiares que dicen, tengo gota en mis articulaciones. Sí. Porque no es filtrado por los riñones y se va a las articulaciones, se deposita en las articulaciones. Esta urea, les estoy hablando que es un producto, una proteína degradada en el hígado. La urea, les estoy hablando específicamente de la urea, muchachos, también suele producir cálculos renales, que son piedritas. Las mujeres son muy propensas, yo he estado un tiempo con cálculos renales. La doctora Fernández, porque me dice enferma la doctora Fernández, sí, era por cálculos renales, porque estaba eliminando justamente esas piedritas. ¿Cómo se forman esas piedritas? ¿Cómo llega hasta el riñón? Es la acumulación de la unión de calcio y urea. Es un soluto, muchachos. Y se forma primero como arenilla y luego piedritas. Y eso se debe, por si acaso, al bajo consumo de agua. La formación de cálculos renales o piedritas, para que me entiendan con palabras simples. Y también esta urea, si no se elimina, somos propensos a tener infecciones urinarias. ¿Ya? Les estoy dando varios ejemplos para que se entienda lo que estoy hablando. ¿Ya? Me estoy tomando un poquito más de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están entendiendo sobre algunos solutos que son importantes eliminarlos? En esta zona es muy permeable al agua porque sale agua y urea. ¿No es así? ¿Qué pasa en este segmento? Escucho murmurar. Si por alguna razón no se tomara el agua necesaria y la persona se acostumbra a tomar otro tipo de líquido, la fórmula química que esta expulsaría cambiaría para adaptarse a ese líquido. Porque en este segmento donde solamente se absorbe para llegar a la sangre el agua y la urea, muchachos, por ejemplo, estos, no sé si es eso, pero hay aguas que tienen proteínas, sodio, dicen, ¿no? Que es supuestamente para la deshidratación. Pero no es bueno tomar eso mucho en el día, porque ahí va a ser lo que está preguntando Miguel Ángel. Vamos a tomar tanto soluto con agua que no se va a producir la filtración o la reabsorción necesaria. Porque les he hablado de una presión, la presión de los solutos y la presión hidrostática de los líquidos que vienen desde el corazón, ¿verdad? Si tomamos líquidos con muchos solutos también, no se va a producir una buena eliminación de agua y de urea. Entonces, yo he tenido pacientes que me dicen, pero doctora, yo tomo Powerade 2 litros cada día. El Powerade es para la deshidratación, no es para que todos los días estemos tomando. Y ahí la concentración
de la orina en cuanto a solutos se incrementa y no va a pasar fácilmente la orina. Y hay cálculos. Esa es la consecuencia. En este segmento del asa de Henle, por la presión que se ejerce en la cual se va eliminando tanto líquidos como solutos, es como, y aquí les voy a dar un ejemplo muy claro, como cuando nos ponemos a la leche, nos ponemos, por ejemplo, chocolate, ¿no ve? Y lo mezclamos, tomamos y al final de la taza encontramos el sedimento, ¿no ve? El chocolate que no está bien diluido. En ese segmento del asa de Henle sucede eso, usualmente. En ese segmento, aquí es como un segmento un poco más concentrado de solutos. Pero lo bueno es que tiene también canales de acuapurina 2 que ayudan a jalar el agua y por ende, además de la urea, otros solutos. Entonces, imagínense, como cuando tomamos la leche con chocolate y se queda, ¿no ve? Esa basecita, ese sedimento de chocolate, lo mismo pasa en este segmento. Pero gracias a esos canales va jalando solutos en ese segmento. ¿Ya? Entonces, esta segmentación tipo arena que mencionó en este momento, pues, se podría llegar a ver en un examen de orina. ¿Cómo? Esta segmentación tipo arena se podría llegar a ver en un examen de orina. Sí, por eso es que en unas 2 semanas vamos a hacer una práctica, creo que les he dicho, ¿no ve? No. En la cual vamos a identificar la urea y otro, la glucosa, por ejemplo, en el examen de orina. Quiero que hagamos esa práctica y ya voy a solicitar el material, ¿ya? Para que se entienda un poquito de la histofisiología, ¿entendido? Ahora, ¿qué pasa? Me apuraré para que lleguemos a la parte que debe trabajar con grupos. ¿Qué pasa en la rama ascendente? La rama ascendente no es como la rama descendente, es más bien impermeable al agua. O sea, se dice que sí tiene prioridad, pero no es tanta como la rama descendente. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar, fíjense, es que más bien sale el sodio y el cloro, salen los solutos. Salen los solutos y se queda el agua. Salen los solutos, pero se queda el agua. En cambio, en la rama descendente sale el agua para algunos solutos pequeños, pero se queda. Y otra vez, en la parte ascendente, solamente salen los solutos. ¿Ya? No olvidarse que de la ascendente tenemos células planas, que tenemos diferentes tipos de células planas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Eso dependiendo a la región en la cual está la nefrona, que son justamedulares o corticales, ¿ya? Se dice que estas células también tienen unas interdigitaciones que ayudan a la absorción de sodio y demás. Ahora, ¿qué pasa? Ya estamos recorriendo casi todo el sistema tubular. ¿Qué pasa en la parte distal? Hemos hablado de la parte proximal, hemos hablado del asa de Henle. Ahora nos toca ver casi ya la parte que está lejos de la nefrona, que es la parte distal. ¿Qué pasa en este segmento? Está subrayado, hay la presencia de una hormona. ¿Ya? Esta hormona llamada aldosterona activa unos receptores, como ahí dice, para que se siga absorbiendo sodio y cloro. ¿Por qué les digo que hay esa hormona? ¿Por qué hay esa hormona? ¿Por qué hay esa hormona aquí y no hay en los otros segmentos? Porque en este segmento, en el segmento distal, muchachos, es impermeable al agua. Y para poder absorber, como se está viendo en este diagrama, el sodio y el potasio, se necesita la ayuda de una hormona. Esta hormona va a ayudar a abrir como una compuerta, como abrir la puerta y decir, ya, salga sodio, salga cloro, pero ingresa el potasio. Siempre que yo mencione la entrada o la salida de sodio y cloro, va a ingresar también el potasio. O sea, es un feedback, ¿ya? Espérenme un momentito. Este es un videito creo que les he puesto. Pero miren, en este contorneado distal, que me estoy olvidando, ya no quiero que lo vean aquí, dice,
hay secreción de exceso de potasio. Entonces, les he dicho que hay tres funciones principales en el sistema de la nefrona. Ya hay la filtración o ultrafiltrado, donde está la orina primaria, ya hemos pasado eso. La reabsorción, que nos estamos dando cuenta que sale del túbulo hacia el intersticio, sodio y otros sólidos que van otra vez a la sangre. ¿Ve? A eso se llama reabsorción. Pero hay un segmento que justamente pasa en el segmento distal, que es la secreción. La secreción de algunos otros iones solutos que no se da cuenta el cuerpo, y por la variación de solutos, de que no requiere el cuerpo y necesita eliminarse. En cuanto a estos receptores se dan cuenta de que hay mucho sodio, potasio en la orina, esta hormona va, abre las compuertas para que pueda salir sodio-potasio y secretar lo que es el potasio, sodio y cloro, perdón, y luego secretar lo que es el potasio. Secretar significa eliminar hacia la orina, reabsorber significa llevar al intersticio, ¿ya? Ese es un videíto que lo van a ver. Espero que cuando ven mis diapositivas vean los videos que les dejo. Entonces ya estamos finalizando lo que es la producción de la orina. Hay segmentos donde se han reabsorbido y hay segmentos donde va a seguir eliminando algunos productos que no les sirve al cuerpo. Por eso les decía, el riñón va a ser el que va a regular la volemia en nuestro cuerpo. La volemia significa la relación entre lo líquido y los solutos, los componentes que son solutos. ¿Qué pasa en el túbulo colector? En el túbulo colector tiene un epitelio cúbico simple, como también ya les he mencionado, pero hay otra hormona que se llama hormona antidiurética. Antidiurética. Que aumenta. ¿Qué significará antidiurética? ¿Qué era diurética? Eliminar, ¿no ve? La orina. Y si hay una hormona antidiurética, ¿permitirá que se produzca la orina? No deja eliminar la orina. Entonces hay que decir, aumenta la permeabilidad del agua. Aumenta la permeabilidad del agua. Y por ende va a aumentar la concentración de la orina en cuanto a solutos. La orina, muchachos, no es nada más, como vamos a ver en la práctica, Dios mediante, no es nada más que combinación de agua con algunos solutos eliminados. ¿Ya? Este está compuesto por dos tipos de células. Hay las células principales que van a resolver todavía algunos solutos como el sodio y van a secretar potasio, y hay las células intercaladas que son el 30 o 40%, como ahí menciona, y estas van a tener diferentes expresiones. Por ejemplo, hay otras dos divisiones, perdón. La tipo A es la que se activa si es que detecta la orina que está muy ácida, y la tipo B si la orina está muy alcalina, perdón. O sea, muchachos, ¿a qué me voy con esto? El riñón tiene la función de controlar que nuestro cuerpo no esté ni ácido nuestra sangre ni muy alcalino. ¿Saben lo que es acidez? Sí. ¿Saben lo que es? Entonces, estas células intercalares de tipo A y tipo B, que están en el tubo colector, ayudan a que la orina tampoco sea ácida y alcalina. ¿Ya? ¿Cómo va a ser eso? Mediante la secreción de iones de hidrógeno. Esa es una forma de regular que tienen estas células para poder controlar que no sea ni ácida ni alcalina. También se llama esta hormona antidiurética ADH, también se llama vasopresina. Esta viene del núcleo supraóptico que está en el hipotálamo, eso lo vamos a llevar en una semana, ¿ya? Y
se libera cuando hay hipovolemia. ¿Saben lo que significa hipovolemia? O más o menos, ¿qué entenderían por hipovolemia? Baja cantidad, hipo, disminución de el líquido corporal que tenemos, ¿no ve? Ustedes saben que estamos formados por líquido, ¿no ve? Líquido y soluto. Ya les hablé también eso. Entonces, toda la sangre que llega a los riñones es donde va a detectar esta hormona si es que hay hipovolemia, que puede ser por deshidratación. Otra causa que produzca la hipovolemia son las hemorragias, pérdida de líquido de sangre, ¿no ve? Y eso produce hipovolemia. ¿Ya? Se dice de que esta hormona va a actuar porque dentro de la célula del túbulo colector vamos a encontrar pequeñas vesículas con aquapurinas. Cuando viene esta hormona es liberada esta proteína llamada aquapurina, entonces va a dejar pasar fácilmente el agua. Deja pasar fácilmente el agua. Mientras esta hormona no actúe, lo retiene dentro de la célula a este canal, a esta compuerta llamada aquapurina. Pero si aparece la hormona antidiurética que manda el cerebro, fíjense que está en el hipotálamo, entonces libera esta aquapurina, y la aquapurina, como ya les he dicho, ayuda a que pase fácilmente el agua. Entonces, aquí ya finalizando esta primera parte, recordarles, hay la filtración, la reabsorción y la secreción. Tres funciones principales de la orina, ¿ya? Para lo que es la producción de orina. Ahora, ustedes me han respondido en sus evaluaciones de TA experimento y dije, no, lo voy a aclarar en la clase, pero por si acaso, fíjense la imagen que está a su derecha. La nefrona, o llámese corpúsculo renal, más el sistema tubular, chicos, por si acaso, porque eso es con audífono prendido todavía, guarda por favor. Fíjense que todo este sistema tubular más el corpúsculo, muchachos, no transporta orina, o sea, no solamente transporta orina. ¿Qué hace? Filtra, absorbe y secreta. Entonces, muchos me han puesto, transporta orina. No transporta. Los que transportan la orina ya formada son las vías urinarias, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, si me siguen poniendo en sus evaluaciones, ¿cuál es la función del túbulo contorneado proximal? Y me ponen transportar la orina, ¿qué les voy a poner? Mal, pues, ¿lo ven? ¿Por qué? ¿Cuál es la función del túbulo contorneado proximal? De absorber sodio, cloro, bicarbonatos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Sí, eso me tienen que poner. No es transportar orina. Los únicos que transportan orina es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Que son las vías urinarias. Ahí está, miren, todo lo que he hablado se resume en esa diapositiva. Ahora sí, rápidamente voy a hablar de lo que es el aparato yuxtaglomerular, que está en su libro, ¿ya? Esto no forma parte de lo que es como tal el corpúsculo y parte del sistema tubular, ¿ya? Miren, la función de este aparatito, fíjense, no es un aparato, no es un órgano, sino que es la unión de varias células que tienen una función principal. ¿Qué dice aquí? Regula la presión arterial y la volumen. Entonces, chicos, no es el corazón el único y las arterias que regulan nuestra presión arterial. También es este aparato. Este aparato está formado por una mácula densa, que enseguida les voy a demostrar,
por unas células que ya las conocen, que son las yuxtaglomerulares. No, esas no las conocen todavía. Las que conocen son las células mesangiales extraglomerulares. ¿Ya? Entonces, tres componentes. Aquí tengo una imagen mucho más clara de lo que es el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa son estas células que están pintadas. Yo tengo otra imagen más grande, pero vayan mirando esta, en la cual tengo unas células que son más altas, son células cúbicas, casi cilíndricas. Sus núcleos son muy prominentes, muy grandes y son estrechas, pequeñas, estrechas a lo largo, lo que hace que a la tinción estas se vean densas, oscuras. Por eso se las denomina mácula densa. ¿Ya? Estas las encontramos en parte del túbulo distal, la que está en contacto con el glomérulo. El segmento que está en contacto con el glomérulo tiene lo que son las células de la mácula densa. ¿Entendido? ¿Sí? Las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente. La arteriola aferente es esta, en esta imagen. Y estas células que están viendo acá son las células yuxtaglomerulares. Enseguida les vamos a otra imagen. Estas células son células de músculo liso modificadas, que están en la capa media de las arteriolas. ¿Ya? Y finalmente las células extraglomerulares que ya las conocen, ¿verdad? Que están fuera del glomérulo. Ahí está la misma imagen. Vuelvo a repetirles, todas estas células forman el aparato yuxtaglomerular. Del túbulo contorneado distal, las células que les dije que se llaman no son células, mácula densa. Las células mesangiales extraglomerulares. Y estas van a ser las células yuxtaglomerulares, que son células modificadas. Son células modificadas de la capa media de la arteriola. ¿Ya? De la arteriola. Este aparato yuxtaglomerular tiene una función de liberar renina. La renina va a ayudar a controlar la presión arterial. ¿Ya? Ayuda al control de la presión arterial. ¿Cómo va a ayudar? Reteniendo solutos. Ahí está. Existe un grupo de proteínas y hormonas que se llaman eje, renina, angiotensina, aldosterona. Miren chicos, esta parte ya es fisiología, netamente fisiología. Les va a costar entender. Este es un libro muy descrito, no a detalle, pero por lo menos yo quisiera que entiendan, escúchenme muy bien, el eje, renina, angiotensina, aldosterona es como un grupo de renina, angiotensina y aldosterona. De los tres, escúchenme, los tres van a tener una función de detectar si cambia la volemia del cuerpo de algo. Entonces, la renina, que va a ser Miguel Ángel, va a activar a la angiotensina y la angiotensina va a activar a la aldosterona. Por eso se llama eje, renina, angiotensina, aldosterona. En fisiología se utiliza bastante el término de ejes que agrupan a hormonas o a proteínas o enzimas que cumplen una función de activación. Eso es fisiología, lo sé, pero quiero que vayan incluyendo. Y aquí les explico un poquito cómo en la sangre está la angiotensinógeno
que al tener contacto con la renina va a activar a la angiotensina 1, luego a la angiotensina 2. ¿Y qué va a producir? Va a producir la retención de líquido, porque el cuerpo se está perdiendo sangre, por ejemplo, y va a hacer que se retenga líquido. Esa es la función de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Me estoy dejando entender más o menos, chicos? Más o menos. Espero que entiendan. No voy a profundizar en la fisiología, porque eso lo van a ver a la siguiente semestre. Efectos de la angiotensina 2. ¿Qué efectos tiene? Produce vasoconstricción, y eso va a hacer que aumente la presión arterial. Una persona que tiene hemorragia, ¿qué pasa? ¿Cómo está su presión cuando pierden sangre? Baja. Pero si yo voy a hacer que esa arteria, escúchenme, reduzca su luz, va a retener agua, ¿no? Sí. Ese efecto tiene ese eje de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, más o menos aquí les cuento que lo que sucede. Otra cosa, cuando hacemos mucho ejercicio y estamos deshidratados, ¿qué pasa, muchachos? ¿Tienen sed o no tienen sed? Sí. Sí, ¿no ve? Estimula la sed. Mira, aquí les estoy poniendo qué efectos tiene estas hormonas que les estoy presentando. Y enzimas, proenzimas. Estimulan la sed, porque nuestro cuerpo necesita líquido. ¿Sí? Estimula la sed. ¿Ya? Entonces, algo interesante es que este sistema de renina, angiotensina 1, angiotensina 2, va a activar la retención de sal también. Retención de sal. Sodio. El sodio mezclado con el cloro hace Sal. Entonces, esta retención de sal va a estimular a lo que llamamos la aldosterona, que es otro que ya les he contado. Entonces, en resumidas, hay un sistema que regula la presión arterial y cambios de la regulación de la presión arterial y de la volemia, regulado por un eje de hormonas y enzimas, que incluso, aquí les dejo este videito, en la cual por si acaso menciona que dónde se activa la angiotensina 1 en los pulmones, muchachos. Aquí en este videito les habla sobre qué es lo que hace la angiotensina a nivel del hígado, que es donde se produce también, y les menciona las funciones de cada una de estas, que no es difícil y lo van a ver en casa. ¿Ya? No. Ahora sí pasaremos a lo que realmente transporta la orina, que Vías son las urinarias. vías urinarias. Este es más fácil, muchachos. Hasta aquí les he hablado de la fisiología. Sí. Espero que se haya entendido, muchachos. ¿Ya? Para entender fisiología hay que aprender muchos conceptos. Eso lo van a llevar al próximo semestre. ¿Ya? Los procesos son activaciones. O sea, ella activa a ella y así. Es un eje de procesos que se van a activar. Eso lo vamos a ver al siguiente semestre, ya sea conmigo o con los montones de docentes que hacen de fisiología. Vías urinarias. Hablamos de los cálices menores, que ya les he mostrado dónde están formados por los túbulos colectores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, finalmente. ¿Es así? Se dice que de 20 a 25 conductos colectores forman lo que es el cáliz menor. Les he mostrado el cáliz menor, no igualito, pero les he mostrado. Les decía que son los túbulos colectores y hacen el área, ¿dónde está? Cribosa o cribiforme, que les diga. En su libro está como cribiforme. Y el cáliz menor va a formar lo que es el cáliz mayor. A partir de aquí, muchachos, ya tenemos el urotelio, que es un epitelio de transición. Ya comenzamos con el urotelio. Los cálices mayores, que son de 3 a 4, forman la pelvis. La pelvis es todo esto, muchachos. Toda esa parte blanquecina que forma la pelvis.
¿Han caído alguna vez, señorcitos? ¿Ya han escuchado eso? Nunca han ido aquí a la UNSA, detrás del monobloc. Es que no, pues no son aquí. No en las velas. ¿Sigue viendo las velas? Sí. Si las velas contaran mi historia, chicos. No conocen los peruanos las velas, ¿no ven? No. No pregunten. No vayan en las madrugadas. No vayan a donde la caserita de los chorizos, la del medio. No pregunten por mí porque les voy a contar toda mi vida amorosa y chupística. Que vayan. Que No vayas. vayan. ¿Dónde? Es un lugar donde después de las fiestas, de los boliches, se va a comer chorizo, No necesariamente. también se va a beber, también se va a comer, ¿qué se llama? Se me dio la palabra de corazón. ¿No? Bueno. Y los niñositos también están en las madrugadas, por si acaso. Los niñositos están detrás del monobloc y lo hacen cocer con vino, creo que con salsa soya, y te dan con huevo y pancito. ¿Nadie ha ido? No. Mira, ese casero de la doña Yola es la que se para muy rico, ¿no ves? Bueno, se puede comer, a eso me voy. Lo importante, ¿no? Lo importante Es que, quieran o no, he visto y ya acordado, se ha venido el plato a la cabeza cuando lo veo así en la imagen, ¿ya? La pelvis. Entonces aquí vamos a encontrar lo que es la pelvis menor, cálices menores, cálices mayores que forman finalmente la pelvis, ¿ya? Las estructuras de la pelvis, les decía, el epitelio de transición, hay una capa muy delgada de músculo y ya tenemos lo que es una sedosa. Es por eso de que ya vamos a hablar a partir de los uréteres de capas. Así como hemos visto en tubo digestivo, vamos a ver también en los uréteres y en todas las vías urinarias las capas que hemos visto, la mucosa, capa muscular, ¿no ve? Todo eso lo vamos a poder ver. Hablaremos de los uréteres. Se dice que miden en un adulto de 25 a 30 centímetros y tiene un diámetro de 0,5 centímetros. Imagínense si hay acumulación de urea y formación de los litos. Los litos suelen medir hasta 1,5 centímetros. Y para los hombres, si nunca han sentido lo que es un parto, ahí sienten lo que es un parto, porque es 25 a 30 centímetros que suelen eliminar el lito en una semana, 2 semanas. Y es muy doloroso, igual para las mujeres. ¿Nadie ha tenido litos renales? Desgarros, obstrucción, hematuria, silencio. ¿Qué produce si hay un lito que no mida el 0,5 centímetros? Primero, que no salga la orina por ese uréter. Y el líquido se va a retener. Gracias. Aquí está una silla y la otra silla. Buenas tardes. Y va a producir que esa orina vuelva otra vez a la pelvis y va a producir lo que se llama una glomerulonefritis y hidronefrosis. Agua, nefrosis, acumulación en el riñón de líquido. Entonces les estoy contando para que se acuerden, muchachos, ¿ya? Obviamente tiene el acompañamiento de arterias y de venas, lo que les decía, lo que me interesa en histología. Tiene una mucosa formada por urotelio o epitelio de transición, que enseguida lo voy a describir, y una capa muscular que cuanto más va bajando hacia la vejiga, la capa muscular va aumentando el grosor. A diferencia del tubo digestivo, ¿se acuerdan que era una circular interna, verdad? Sí. El tubo digestivo
Aquí se ve primero una longitudinal interna y vamos a encontrar una circular externa, obviamente músculo liso. Hay una adventicia, solo adventicia en los dedos. Recordarles que urotelio o epitelio de transición significa un epitelio estratificado, o sea, de varias células. Estas células pueden ser, el libro lo dice, células en raqueta, o sea, tienen forma casi planas altas, ¿ya? Y las células más superficiales, eso también les he mostrado en el experimento, las células más superficiales tienen forma de cúpula, ¿ya? Otras literaturas dicen células en paraguas. No, mejor es utilizar la forma que tiene, el denominativo de cúpula. ¿Ya, muchachos? Ya. Y así, muchachos, vamos a ir viendo que todas las vías urinarias tienen una mucosa, una muscular y una adventicia. La vejiga. Lo interesante de la vejiga y que recalco es simplemente su capa muscular. Miren, aquí en esta imagen podemos ver una capa muscular que obviamente va a contener toda esa orina, va a almacenar esa orina que es transportada por las vías urinarias. Entonces, cuidado, pregunta de examen, diga función de la vejiga y me digan transportar orina. No, Almacenamiento de la orina. Se dice que la vejiga tiene una capacidad de 300 ml a 400 ml de almacenamiento, ¿no? Y de ahí ya se produce el acto de la micción para poder eliminar mediante la micción la orina almacenada. ¿Qué es lo interesante? Creo que lo dice acá, no lo dice. Que en su capa muscular tiene 3 capas la vejiga. Una longitudinal interna, les dije, ¿ves? Tiene una circular media y una longitudinal externa. 3 capas tiene la capa muscular. También la parte que está en contacto con el piso de la pelvis tiene un esfínter. Un esfínter que tiene inervación motora. Es por eso que podemos controlar la diuresis, la micción, ¿lo ven? Tenemos control de esfínteres. Entonces, porque en ese segmento que está en contacto con el suelo de la pelvis tiene la capacidad de tener un control voluntario. ¿Ya? La orina llega hasta la vejiga como en esa imagen, mediante unos movimientos peristálticos, ¿ya? Igual que en el tubo digestivo. Ahí está la vejiga, 250 hasta 400, ahí dice 300, pero es hasta 400, ¿ya? Y tiene la mucosa vesical, la capa muscular y una adventicia. Les estoy hablando de este esfínter. Hay un esfínter uretral interno y un uretral externo, en la cual el externo es el que está inervado por inervación o ramas somáticas o motoras, que es regulado por el cerebro y el tema de la parte somática. Finalmente, con eso termino, la uretra. La uretra varía en cuanto a dimensiones, porque es el segmento final de las vías urinarias, difiere en lo que es la mujer, sexo femenino y sexo masculino. ¿Ya? En el varón mide de 15 a 20 centímetros, en la mujer de 4 a 5. En el varón, ya a la siguiente semana entramos a aparatos genitales externos e internos. Histológicamente tenemos una uretra prostática en el varón, la membranosa y la esponjosa. ¿Qué es lo interesante en este último segmento de las vías urinarias? La presencia de estas glándulas ureterales, que se llama delitre. Estas glándulas, que solamente lo vamos a encontrar en la uretra, ayudan a la secreción de un líquido seroso que ayuda a la lubricación
de la orina. Entonces, fíjense que en ningún lado de las vías urinarias les he dicho que se absorbe algo, ¿no veo? Les he dicho. No, nada, muchachos. Nada. No hay ninguna parte de absorción o de secreción. Aquí sí, pero para lubricar la parte final de las vías urinarias, con las glándulas de... Finalizamos aquí un videito. Un cómic. Y un cómic sobre el eje. Es que yo sé que se les hace difícil entender un poco de fisiología. Espero que con esta imagen puedan entender. No saben cómo me cuesta encontrar cómics. Ya. Se llama eje o sistema de Remina Serdencina. ¿Ya? Con eso finalizamos, podemos irnos. Ya.